Dicen que el amor verdadero requiere paciencia, pero ¿y si esa paciencia se convierte en años de silencio? ¿Hay alguien capaz de susurrarte cuánto pesa esa espera? Esta es la historia de Carmen, quien eligió a su madre sobre su propio corazón y de un camino que la vida le tenía preparado, aunque ella no podía verlo todavía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy y si en algún momento de tu vida tuviste que elegir entre el amor y la familia, comparte tu experiencia con nosotros. No te vayas, el final de esta historia te llegará al corazón. En un pequeño pueblo del norte de España vivía una joven llamada Carmen, conocida por todos por su sonrisa, aunque pocos sabían cuánto le costaba sostenerla. Su madre, Rosario, llevaba años enferma del corazón. Cada invierno parecía llevarse un poco más de su fuerza. Carmen, para poder pagar las medicinas que mantenían viva a su madre, lavaba ropa ajena y cosía sin descanso, desde el amanecer hasta la noche. Pero en medio de tanto cansancio, había un hombre que le devolvía las ganas de sonreír de verdad. Se llamaba Diego. Diego era hijo de pescadores, sin tierras ni fortuna, pero con un corazón honesto y una mirada que prometía un futuro mejor. Se conocieron en la plaza del pueblo, una tarde de verano. Desde ese día caminaban juntos cada atardecer junto al río. Algún día construiré una casa para los dos, le decía Diego, y tu madre vivirá con nosotros, sin que le falte nada. Carmen sonreía mientras lo escuchaba, pero por dentro sabía muy bien que los grandes sueños a veces ni siquiera alcanzan para pagar las medicinas de una madre. Un día, Diego llegó corriendo con noticias. Un barco partía hacia Argentina, buscando hombres jóvenes para trabajar en las nuevas fábricas de Buenos Aires. Si voy, en 2 años puedo ganar lo suficiente para curar a tu madre y casarnos como mereces, dijo él, con los ojos llenos de esperanza. Carmen sintió que el corazón se le partía en dos. Quería pedirle que no se fuera, pero también quería que su madre tuviera una oportunidad de vivir. Vete, le dijo finalmente, con la voz temblando, pero prométeme que escribirás y que un día volverás por mí. Diego la tomó de las manos por última vez. Te lo juro por mi vida, Carmen, volveré por ti, aunque tenga que cruzar el mar 1000 veces. El barco partió un amanecer de octubre. Carmen se quedó en el muelle hasta que el último punto en el horizonte desapareció. Las primeras cartas de Diego llegaron llenas de esperanza. Hablaba de las fábricas, de las calles anchas de Buenos Aires, de cuánto la extrañaba. Carmen guardaba cada carta en una pequeña caja de madera, junto a la cama de su madre, como si fueran reliquias sagradas. Pero la salud de Rosario empeoraba. El médico del pueblo dijo que necesitaba un tratamiento que solo existía en la ciudad y que costaba más de lo que Carmen jamás reuniría sola. Carmen vendió lo poco que tenía. Los aretes de su abuela, el reloj de su padre fallecido, hasta los pocos muebles que no eran indispensables. Aún así, el dinero no alcanzaba. Cada noche, después de cuidar a su madre, se acercaba al borde de la ventana y se perdía mirando las estrellas. ¿Estaría Diego mirando el mismo cielo? Las cartas de Diego comenzaron a llegar con menos frecuencia, una vez al mes, luego cada 2 meses. Carmen se decía a sí misma que el trabajo en la fábrica debía ser agotador. Una tarde, mientras caminaba de regreso de vender lo último que le quedaba, un anillo sencillo que Diego le había regalado, Carmen se encontró con una anciana sentada junto al camino. La anciana vestía ropas humildes y gastadas. Tenía la mirada cansada de alguien que ha caminado mucho sin descanso. «Hija», le dijo la anciana con voz frágil, «no he comido nada desde ayer. ¿Tendrías algo que pudieras compartir conmigo?» Carmen llevaba en su bolsillo las pocas monedas que había conseguido por el anillo. Era todo lo que tenía para comprar pan esa semana. Pensó en su madre, en lo poco que quedaba, en lo injusto que parecía todo. Pero recordó las palabras que su madre le decía de niña: «Lo que se da con amor nunca se pierde». Sin pensarlo más, Carmen sacó las monedas y las puso en las manos arrugadas de la anciana.
Tome, dijo, no es mucho, pero alcanza para un pan caliente. La anciana la miró con una ternura extraña, como si pudiera ver dentro de su corazón roto. Gracias, hija, dijo. Tu generosidad no quedará sin respuesta. Esa misma noche, la salud de Rosario empeoró drásticamente. El médico dijo que ya no había nada más que pudiera hacer en el pueblo. Solo en la capital, con el especialista correcto, hay esperanza, dijo el médico. Pero la capital estaba a varios días de camino y Carmen no tenía ni dinero ni manera de llegar. Desesperada, Carmen recordó a la anciana del camino. Sin saber por qué, sintió el impulso de buscarla de nuevo, como si algo le dijera que esa mujer tenía algo más que ofrecerle. Encontró a la anciana en el mismo lugar, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que volverías, dijo la mujer con una sonrisa serena. Mi madre se está muriendo, confesó Carmen entre lágrimas, y no tengo manera de llevarla a donde puede salvarse. La anciana tomó las manos de Carmen entre las suyas. El camino que necesitas ya está abierto, hija. Solo necesitas confiar y seguir caminando, aunque no veas el final. Al día siguiente, sin que Carmen lo esperara, llegó un mensajero del pueblo vecino, un hombre rico, dueño de tierras. Había escuchado de la situación y ofrecía pagar el viaje y el tratamiento. ¿Por qué haría algo así por nosotras?, preguntó Carmen, desconfiada. El mensajero solo sonrió. Dijo que una vez alguien fue generoso con él cuando más lo necesitaba. Carmen viajó con su madre a la capital. El tratamiento, aunque largo y difícil, comenzó a dar resultados. Rosario, poco a poco, recuperaba las fuerzas, pero en medio de esa alegría había un vacío que no se llenaba. Habían pasado ya 2 años desde que Diego se fue, y la última carta había llegado hacía 7 meses. Carmen escribió decenas de cartas a la dirección que tenía en Buenos Aires. Ninguna respuesta llegó. El silencio comenzaba a pesar más que cualquier enfermedad. Una noche, Rosario, ya recuperada, llamó a su hija. Ve a buscarlo, le dijo. Yo estoy bien ahora. Es tu turno de luchar por tu propia felicidad. Carmen dudó. ¿Cómo voy a dejarte sola, mamá? Rosario le tomó la mano y le dijo con calma. Hija, el tiempo que dedicas al amor nunca se pierde. Ahora, ve y encuentra tu propia felicidad. Con el poco dinero que había ahorrado y la bendición de su madre, Carmen compró un boleto en el próximo barco que partía hacia Argentina. El viaje a través del Atlántico duró casi 1 mes. Carmen pasaba las noches en cubierta, observando las estrellas, preguntándose si Diego seguiría con vida, si la recordaría siquiera. Buenos Aires era un mundo completamente distinto a su pequeño pueblo. Calles inmensas, edificios altos, miles de personas hablando en acentos que apenas entendía. Con la dirección de la última carta en la mano, Carmen buscó la fábrica donde Diego decía trabajar. Pero al llegar le dijeron que esa fábrica había cerrado hacía más de 1 año. El corazón de Carmen se hundió. Preguntó en cada negocio cercano, en cada esquina. Nadie conocía a un Diego que coincidiera con su descripción. Durmió en una pensión humilde, gastando las pocas monedas que le quedaban. Cada noche se repetía a sí misma que no había viajado tanto para rendirse ahora. Pasaron los días. Carmen recorrió los puertos, los mercados, las iglesias, mostrando una pequeña fotografía arrugada de Diego a cualquiera que quisiera mirar. Un viejo pescador, al ver la foto, frunció el ceño pensativo. Ese rostro me parece familiar, dijo, pero ha pasado mucho tiempo. Pregunta en el barrio de La Boca. Carmen llegó a La Boca al anochecer. Era un barrio de casas coloridas y calles estrechas, donde vivían muchos inmigrantes españoles e italianos. Preguntó en una taberna pequeña. El dueño, un hombre callado, la miró con extrañeza. «Diego, dices». Hubo un Diego que trabajaba en el puerto, pero tuvo un accidente hace tiempo. ¿Un accidente?, preguntó Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Está vivo? ¿Dónde está ahora? El tabernero dudó.
No lo sé con certeza. Pregúntale a la viuda Esperanza. Carmen encontró la casa de la viuda Esperanza al final de un callejón oscuro. Llamó a la puerta con manos temblorosas. Una mujer mayor abrió con expresión cansada. Al mencionar el nombre de Diego, su rostro se ensombreció. Sí, lo recuerdo, dijo, pero lo que tengo que contarte no es fácil de escuchar. El miedo recorrió el cuerpo de Carmen. Por favor, suplicó. He cruzado un océano. Necesito saber la verdad, sea lo que sea. La viuda la invitó a pasar. Diego sufrió un accidente muy grave en el puerto. Tenía la pierna rota y había recibido un fuerte golpe en la cabeza. Durante semanas no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Por qué no me escribió entonces?, preguntó Carmen, con lágrimas corriendo. Reintentó, respondió la viuda, pero cuando finalmente pudo escribir de nuevo, las cartas que envió fueron devueltas. Carmen entendió entonces. Su familia se había mudado brevemente a la capital para el tratamiento de su madre. Las cartas habían llegado a una casa vacía. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Carmen. La viuda suspiró. Se fue al sur a trabajar en una estancia. Decía que ya no tenía nada que lo atara aquí. ¿Una estancia? ¿Dónde exactamente? La viuda escribió un nombre en un papel. La Patagonia, a varios días de viaje desde aquí. Carmen sintió que las fuerzas le fallaban. Había cruzado un océano, recorrido una ciudad entera, y ahora le decían que el camino apenas comenzaba. Esa noche, sin dinero para continuar el viaje, Carmen se sentó en los escalones de una iglesia y lloró como no lo había hecho en años. «Señor», susurró entre lágrimas, mirando el cielo nocturno, «he dado todo lo que tenía. ¿Por qué siento que el camino nunca termina?» Un sacerdote que pasaba por allí se detuvo al verla. «Hija, ¿necesitas ayuda?» Carmen, entre sollozos, le contó toda su historia. El sacerdote la escuchó en silencio y al final sonrió con calma. «Conozco a alguien que viaja al sur la próxima semana. Puedo preguntar si puedes acompañarlo». Carmen sintió que algo dentro de ella se aliviaba, como si una mano invisible la estuviera guiando, paso a paso. El viaje al sur fue largo y duro, días enteros en un carro tirado por caballos, atravesando llanuras infinitas. Cuando finalmente llegaron a la estancia, Carmen apenas podía sostenerse en pie por el cansancio, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Le dijeron que el hombre que buscaba trabajaba en los corrales, lejos de la casa principal. Carmen caminó hacia allá, sintiendo que cada paso era una eternidad. Lo vio de espaldas, montando un caballo, con una cojera notoria al caminar después de bajar. Era más delgado, su piel más curtida por el sol, pero ella reconoció esos hombros en un instante. «Diego», llamó con la voz quebrada por la emoción. El hombre se detuvo de golpe, como si esa voz viniera de un sueño que ya no esperaba volver a soñar. Se giró despacio. Sus ojos, al verla, se llenaron de lágrimas inmediatas. «Carmen, no puede ser. He soñado con este momento tantas veces que ya no sabía si era real». Carmen corrió hacia él sin importarle el cansancio de meses de viaje. Diego la recibió con los brazos abiertos, aunque su pierna herida apenas lo sostenía. Se abrazaron en silencio durante largo rato. 3 años de añoranza, cartas perdidas y un océano que casi los separa para siempre. Para todo eso, las palabras se habían quedado sin aliento. Esa noche, sentados junto al fuego de la estancia, Diego contó todo lo que había vivido. El accidente, los meses sin poder hablar bien, el miedo a que ella lo hubiera olvidado. Cuando finalmente pude escribir de nuevo, mis cartas regresaron sin respuesta. Pensé que ya no me esperabas, que habías encontrado a alguien más en el pueblo. Nunca dejé de esperarte, respondió Carmen, pero tuve que elegir entre cuidar a mi madre o quedarme inmóvil esperando una respuesta que no llegaba. Diego bajó la mirada con vergüenza. Después del accidente, pensé que ya no merecía volver. ¿Quién querría un hombre con una pierna rota y sin fortuna que ofrecer? Carmen tomó su rostro entre las manos. Yo no vine buscando fortuna, Diego. Vine buscando el hombre que me prometió cruzar el mar 1000 veces si era necesario. Pero mira lo que has perdido por mí.
dijo él con dolor, años de tu vida, tu juventud, oportunidades que pudiste haber tenido en el pueblo. Carmen sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Mi madre me dijo una vez que lo que se da con amor nunca se pierde, solo cambia de forma y regresa cuando menos lo esperas. Diego la miró con asombro. ¿Y crees que esto, encontrarnos así, después de todo, es esa respuesta? Carmen asintió despacio. Creo que hubo alguien cuidando cada paso de este camino. Le contó entonces sobre la anciana del camino, sobre las monedas que dio sin pensar, sobre el hombre rico que apareció de la nada para ayudar con el tratamiento de su madre. Diego escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Tal vez no fue solo suerte, Carmen. Tal vez algunas personas que ayudamos en el camino nos devuelven el favor de formas que no esperamos. Lo único que sé con certeza, dijo Carmen, es que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de espera nos trajo exactamente a este momento. Diego tomó su mano y la besó con devoción. Entonces no cambiaría nada de lo que vivimos, aunque el camino fue más largo y más doloroso de lo que imaginamos. Decidieron casarse de inmediato, en una pequeña capilla de la estancia, rodeados de trabajadores que se habían convertido en su nueva familia. No hubo vestido elegante ni grandes invitados. Solo dos personas que habían cruzado un océano de dolor para encontrarse, y un cura que sonreía emocionado al casarlos. Después de la boda, Diego trabajó duro durante meses, ahorrando cada peso que ganaba, mientras Carmen escribía cartas regulares a su madre. Rosario respondía a cada carta con palabras llenas de alegría. Sabía que tu fe te llevaría a casa, hija. Sabía que el amor que diste regresaría multiplicado. Pasó casi un año antes de que tuvieran suficiente dinero ahorrado para el viaje de regreso. Diego había aprendido el oficio del cuero que podría ejercer en cualquier lugar. El día que abordaron el barco de regreso a España, Carmen sintió que cerraba un círculo que había comenzado años atrás en el mismo muelle, pero con el corazón vacío. Esta vez, en lugar de lágrimas de despedida, había sonrisas de esperanza. Diego sostenía su mano con firmeza, mirando hacia el horizonte donde España los esperaba. El viaje de vuelta parecía mucho más corto. Era como si el propio océano hubiera comprendido que esta vez no los alejaba de la felicidad, sino que los llevaba hacia ella. Cuando finalmente avistaron la costa española, Carmen no pudo contener las lágrimas. 3 años, susurró. 3 años para volver a este mismo punto, pero como personas completamente distintas. El camino de vuelta al pueblo lo hicieron juntos, tomados de la mano, deteniéndose en los mismos lugares donde habían caminado de jóvenes enamorados, ahora como marido y mujer. Cuando el pueblo pareció a la distancia, Carmen sintió que el corazón le latía con la misma fuerza que el día que Diego se fue, pero esta vez por una razón completamente diferente. Rosario los esperaba en la puerta de la pequeña casa, ahora reconstruida. Su salud se veía radiante. Al verlos llegar juntos, tomados de la mano, Rosario no pudo contener el llanto de alegría. Corrió hacia ellos con una energía que Carmen no había visto en años. «Mi niña», dijo abrazando a Carmen con fuerza. «Sabía que Dios escucharía tus oraciones. Sabía que tu fe y tu amor encontrarían el camino de regreso». Diego se acercó tímidamente, pero Rosario lo recibió con un abrazo igual de cálido. «Bienvenido a casa, hijo. Has cruzado un mar entero para cumplir tu promesa». Esa noche, sentados los tres alrededor de la mesa, compartiendo un sencillo plato de sopa, Carmen sintió que, finalmente, todo estaba en su lugar correcto. Diego abrió un pequeño taller de cuero en el pueblo. Con el tiempo, se convirtió en el mejor artesano de la región. Carmen, por su parte, nunca olvidó a la anciana del camino. Cada semana, sin falta, dejaba pan fresco en la misma piedra donde la había conocido. Los años pasaron y Carmen y Diego tuvieron hijos, a quienes contaban la historia de su amor cada noche, junto al fuego, como una leyenda familiar. ¿Y de verdad cruzaste un océano para encontrar a papá?, preguntaba su hija menor con los ojos llenos de asombro. Carmen sonreía y asentía.
Cruzaría 1000 océanos más si fuera necesario, respondía siempre, porque el amor que se da de verdad, hija mía, nunca se pierde. Solo encuentra su camino de regreso, no importa cuánto tarde. Rosario vivió muchos años más, lo suficiente para ver crecer a sus nietos y para contarles, ella misma, la historia de la anciana misteriosa. Carmen nunca volvió a ver a la anciana del camino. Algunos en el pueblo decían que nunca existió, que fue solo producto de su imaginación en un momento de desesperación. Pero Carmen sabía, en lo más profundo de su corazón, que algunas personas llegan a nuestro camino para enseñarnos que la bondad nunca se pierde. Cada vez que alguien en el pueblo enfrentaba una pérdida, Carmen los visitaba con un plato de comida y las mismas palabras que su madre le había enseñado. Lo que se da con amor, decía siempre, nunca se pierde, solo cambia de forma y regresa cuando menos lo esperamos. Diego enseñó su oficio de cuero a jóvenes sin recursos del pueblo, recordando siempre que él también había sido un hombre sin nada, salvado por la generosidad de extraños. El pequeño pueblo del norte de España se convirtió poco a poco en un lugar donde la generosidad se transmitía de mano en mano. Carmen y Diego envejecieron juntos, viendo crecer a toda una generación que aprendió que el amor verdadero, cuando se sostiene con fe, siempre encuentra el camino. En los últimos años de su vida, Carmen solía sentarse junto al río donde había conocido a la anciana, con sus propios nietos jugando cerca, y les contaba la misma historia, una y otra vez. Recuerden siempre, les decía con los ojos brillantes de sabiduría, que en los caminos más solitarios de la vida, cuando creemos que estamos completamente solos, puede que estemos caminando junto a alguien que cambiará nuestro destino para siempre. Y así, generación tras generación, la historia de Carmen y Diego siguió viva, recordando todos que el amor que se entrega sin esperar nada a cambio, tarde o temprano, siempre encuentra su camino de regreso. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a que llegue a muchas más personas. Suscríbete, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez algo pequeño que diste regresó multiplicado a tu vida?